Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y con muchas ganas de chismecito porque hoy, amigos y amigas, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la farándula turca, y más precisamente en la vida de una de las parejas más queridas de la televisión, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no nos vamos a quedar en el pasado, aunque inevitablemente lo tocaremos, porque la verdad es que hay un tema muy candente, algo que seguramente te va a dejar boquiabierto, tal y como, al parecer, dejó a la mismísima Hande. Así que prepárense para un vídeo lleno de sorpresas, porque hoy desentrañaremos la propuesta inesperada que Kerem Bürsin le hizo a Hande Erçel, una propuesta que, créanme, ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento. Pero antes de que nos adentremos en este drama con todas sus ramificaciones, quiero hacer una petición. Si eres nuevo o nueva por aquí, y te gusta el chisme, la farándula, las noticias de tus celebridades favoritas, no te lo pienses más. Suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y únete a esta comunidad que está siempre al tanto de lo último y más jugoso. Aquí el chismecito está a la orden del día. ¿Ya estás suscrito? Perfecto. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Ahora, para ponerlos en contexto y para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el mundo de las telenovelas turcas, todos recordamos con cariño la serie Love is in the Air o Sen Kalkab en turco. Fue un éxito rotundo, un fenómeno que trascendió fronteras, no solo en Turquía, sino en muchísimos países del mundo, incluyendo, por supuesto, Latinoamérica, España y muchos otros rincones del planeta. La serie, con su encanto, su trama romántica y sus personajes entrañables, conquistó a millones de espectadores. Pero por encima de todo, la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel era palpable, era explosiva, y esa conexión trascendió la pantalla. La historia nos narraba el romance entre Eda y Serkan, dos personajes que, desde el principio, nos cautivaron con sus idas y venidas, sus risas, sus lágrimas y sobre todo, con ese amor que se sentía genuino. Y aunque la serie ya terminó hace un tiempo, el recuerdo de la pareja que formaron, tanto en pantalla como, eventualmente, en la vida real, sigue muy presente en la memoria de todos los fans. La serie fue un verdadero fenómeno, y la pareja protagonista se convirtió en un ícono. Y es que para aquellos que no lo recuerden, la magia de la serie se trasladó a la vida real. La chispa que veíamos en Love is in the Air no era solo producto de la actuación, sino que era real. Kerem y Hande, cautivados por esa atracción mutua, comenzaron a salir, y las redes sociales, por supuesto, explotaron. Las fotos, los vídeos, los mensajes de apoyo, los rumores, las especulaciones, todo era miel sobre hojuelas para los seguidores de la pareja. Parecían una pareja perfecta, radiantes, felices, cómplices, una pareja de ensueño que hacía soñar a sus fans con el amor verdadero. Las fotos de sus vacaciones, sus salidas románticas, sus declaraciones de amor, todo era material para alimentar el sueño de los fans. Veíamos a Kerem y Hande en eventos posando juntos, irradiando felicidad. Parecían haber encontrado el amor verdadero. Las redes sociales se inundaban de mensajes de cariño y apoyo. Era un momento de euforia y de felicidad compartida por los seguidores de la pareja. Pero como suele suceder en este vertiginoso mundo de la farándula, en el que la vida de las celebridades está constantemente expuesta al escrutinio público, las cosas cambiaron. Después de un tiempo alimentando el sueño de los fans, lamentablemente, anunciaron su separación, dejando a muchos corazones rotos y sumiendo a sus seguidores en un mar de tristeza. La noticia fue un shock, un balde de agua fría para aquellos que habían depositado sus esperanzas en la solidez de su relación. La ruptura fue anunciada de manera discreta, sin demasiados detalles, dejando a los fans con más preguntas que respuestas. Pero bueno, como dice el dicho, lo que empieza, acaba. Las especulaciones sobre los motivos de la separación inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Rumores de terceros en discordia, de incompatibilidad de caracteres, de diferencias irreconciliables, todo valía para tratar de explicar lo inexplicable, el final de una historia de amor que parecía tan sólida y prometedora. La decepción de los fans era palpable, y muchos lamentaron el final de esa relación que tanto los había hecho soñar. Pero lo interesante de todo esto, y el motivo por el cual estamos aquí hoy, es que parece que incluso después de la ruptura, la historia entre Kerem y Hande sigue dando de qué hablar. Y es que recientemente hemos sabido de una propuesta que, francamente, nadie esperaba. Y cuando digo nadie, me refiero a nadie. Ni siquiera los fans más acérrimos, ni los medios de comunicación más
especializados en la farándula turca, tenían idea de lo que se avecinaba. Las predicciones más audaces, las apuestas más arriesgadas, nunca contemplaron este escenario. ¿Y es que, de qué estamos hablando? Pues nada más y nada menos que de una propuesta profesional. Sí, amigos, no se asusten, no estamos hablando de un regreso romántico. No estamos hablando de volver a ver a Kerem y Hande de la mano, en plan romántico. La propuesta vino de Kerem y la destinataria, por supuesto, fue Hande. ¿Y en qué consistía esta propuesta que ha revolucionado el mundo del entretenimiento? Pues en participar juntos en un nuevo proyecto. Así es, amigos. Después de la ruptura, después de los rumores, después de las especulaciones, Kerem Bürsin ha propuesto a Hande Erçel, nada más y nada menos, que trabajar juntos en un nuevo proyecto profesional. Impresionante. La noticia ha causado un gran revuelo, y las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar. Los fans, divididos entre la emoción y la incredulidad, se han volcado en expresar sus opiniones y sus sentimientos al respecto. Ahora, antes de que se emocionen demasiado, hay que aclarar algunos detalles. La información sobre este nuevo proyecto es, por ahora, bastante limitada. No se sabe exactamente de qué se trata, si es una película, una serie, una campaña publicitaria, o algo completamente diferente. Los detalles son escasos, y el misterio envuelve este proyecto de manera tantalizante. Lo que sí se sabe, gracias a fuentes cercanas a ambos actores, es que Kerem fue quien tomó la iniciativa y se puso en contacto con Hande para plantearle la idea. Fue él quien dio el primer paso, quien rompió el hielo, quien se atrevió a proponerle a su expareja un proyecto laboral. La audacia de Kerem ha sorprendido a muchos, y ha generado un sinfín de preguntas y especulaciones. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque, según las fuentes, Hande quedó completamente sorprendida. Imagínense la escena, después de la ruptura, de los rumores, de las especulaciones, de la distancia emocional, llega Kerem con una propuesta laboral. Impresionante. Un gesto que demuestra como mínimo profesionalidad y, quizás, un grado de confianza que nadie esperaba. Y al parecer, la reacción de Hande fue de sorpresa, pero también de interés. El impacto de la noticia en Hande ha sido significativo y su respuesta, aunque no definitiva, ha dejado entrever una posibilidad. ¿Sorpresa, escepticismo, curiosidad, o una combinación de todo ello? La incertidumbre es total, y el suspense se ha apoderado del asunto. ¿Por qué digo esto? Pues porque aunque Hande no ha confirmado ni negado su participación en el proyecto, las fuentes indican que está considerando seriamente la propuesta. Y esto, amigos, es algo muy importante. Significa que a pesar de todo lo que pueda haber pasado entre ellos, existe un respeto profesional y, quién sabe, quizás hasta una buena amistad que les permite considerar la posibilidad de volver a trabajar juntos. La decisión de Hande es crucial, y de ella dependerá el futuro de este proyecto que ha generado tanta expectación. La verdad es que a pesar de la especulación y los rumores, no se sabe cómo será el proyecto, ni cuándo ni dónde se estrenará. Todo es un misterio, un rompecabezas cuyas piezas aún no han sido reveladas. Pero si podemos analizar un poco las posibles razones que podrían estar detrás de esta inesperada propuesta. ¿Qué motivos podrían haber impulsado a Kerem a dar este paso? ¿Qué beneficios podrían obtener ambos actores de esta colaboración? Una de las posibles razones, y tal vez la más obvia, es el cariño que tanto Kerem como Hande le tienen a sus fans. La química que tuvieron en Love is in the Air fue tan grande, tan arrolladora, que la gente no se cansó de verlos juntos. La conexión entre ellos era evidente y esa conexión se tradujo en una legión de seguidores que se enamoraron de su historia. Es muy probable que ambos actores, conscientes del cariño de sus fans y de la nostalgia que sienten por su pareja en la pantalla, estén considerando este proyecto como una oportunidad para darles una alegría, para satisfacer el deseo de los fans de volver a verlos juntos y, por qué no, generar nuevamente ese entusiasmo que tanto les dio. Otra razón podría ser el deseo de ambos actores de seguir creciendo profesionalmente. Trabajar juntos nuevamente, aunque sea en un proyecto diferente a Love is in the Air, podría ser una oportunidad para demostrar su versatilidad, para explorar nuevos registros interpretativos y para desafiarse a sí mismos. La industria del entretenimiento es exigente y los actores deben estar siempre en constante evolución, buscando nuevos retos y nuevas oportunidades. Además, participar en un proyecto juntos siempre genera mucha expectación, lo que les podría abrir nuevas puertas en el mundo del cine y la televisión, tanto en Turquía como a nivel internacional.
Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que a pesar de la separación, exista un buen ambiente de trabajo entre ellos. El hecho de que Kerem se haya atrevido a proponerle a Ande trabajar juntos, y que Ande esté considerando la propuesta, sugiere que existe una relación profesional cordial y respetuosa. Quizás, después de todo, la ruptura no fue tan dramática como algunos creían. Quizás con el tiempo las heridas se han curado, y el respeto y la admiración mutua han prevalecido. O quizás simplemente son dos profesionales que saben separar la vida personal de la profesional. En cualquier caso, la decisión de Ande es clave y el resultado de este proyecto, si finalmente se lleva a cabo, dependerá en gran medida de la química entre ellos, de su capacidad para trabajar en equipo y de su deseo de complacer a sus fans. Así que la pregunta del millón es, ¿qué hará Ande? ¿Aceptará la propuesta de Kerem? Volveremos a ver a esta icónica pareja en la pantalla, en un nuevo proyecto que reviva la magia del Love is in the Air. La verdad es que por ahora, la respuesta es un misterio. Pero lo que sí podemos hacer es estar atentos a las noticias y a las redes sociales, porque estoy seguro de que pronto tendremos más información. Los medios turcos están que arden, y los fans no dejan de especular y de buscar cualquier pista que les revele el futuro de esta esperada colaboración. Por lo pronto, lo único que podemos hacer es especular y soñar. Imaginen un nuevo proyecto juntos con una historia diferente, pero con la misma química que los convirtió en una de las parejas favoritas del público. Sería increíble. Imaginen la expectación, la emoción, el entusiasmo que generaría un nuevo proyecto protagonizado por Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y si somos sinceros, a muchos nos gustaría verlos juntos nuevamente, aunque sea en un contexto profesional. Verlos trabajar juntos, compartir el set, intercambiar miradas, sería un regalo para sus fans. Mientras tanto, seguiré investigando y buscando más información sobre este tema. Estaré atento a cualquier novedad, a cualquier rumor, a cualquier pista que nos revele el futuro de esta historia. En cuanto sepa algo nuevo, por supuesto, se los haré saber. Así que estén atentos al canal. Suscríbanse, activen la campanita, y no se pierdan ninguna novedad. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan sorprendido tanto como yo con esta inesperada propuesta de Kerem Bürsin a Hande Erçel. La farándula turca nunca deja de sorprendernos, y esta noticia es una prueba de ello. El mundo del entretenimiento es un constante hervidero de rumores, de especulaciones, de sorpresas, y esta vez, la sorpresa ha sido mayúscula. En resumen, hemos hablado de la inesperada propuesta profesional de Kerem Bürsin a Hande Erçel, y de cómo esta propuesta ha sorprendido a todos, dejando en el aire la posibilidad de un nuevo proyecto juntos. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta propuesta, las expectativas que ha generado en los fans, y la incertidumbre que rodea el futuro de esta icónica pareja. Hemos especulado sobre el futuro de esta pareja y hemos esperado ansiosamente la respuesta de Hande. El misterio está servido y la expectación es máxima. Quiero darles las gracias a todos por ver el vídeo y por ser parte de esta comunidad. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Me encanta compartir con ustedes las noticias, los chismes y las novedades del mundo de la farándula. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, ¿qué opinan de esta propuesta? ¿Les gustaría ver a Kerem y Hande juntos nuevamente? ¿Creen que aceptarán? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que protagonizaran? ¿Qué expectativas tienen? Quiero leer sus opiniones. Compartan sus teorías, sus deseos, sus esperanzas. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima, con más chismes y más noticias.